Permite que podamos nosotros acercarnos con toda libertad a su presencia para adorar, para cantarle y para recibir también de Él todo lo que Él tiene para nosotros, que son sus bendiciones, que Él quiere lo mejor para cada uno de sus amados. Y en esta ocasión quería compartir la palabra resiliencia, que según la psicología, resiliencia es la capacidad que tiene cierta persona de adaptarse ante situaciones difíciles y superar de manera constructiva. Digo por qué ciertas personas, porque no todas las personas tienen la capacidad. Hay personas que tienen capacidad de resistir más a veces las tentaciones, las pruebas y los conflictos de la vida que otras personas. Digo, por ejemplo, hay hermanos que ha perdido un ser querido y ha dejado de congregarse porque ha perdido, por supuesto que perdió a su esposa y el dolor uno siente, pero se ha dejado, prefería él morir y no que se muera él. Fíjense. Otro caso en lo social, por ejemplo, una chica que está a punto de jubilarse dejó el trabajo por la presión que ha tenido en el trabajo. O sea, hay personas que tienen la capacidad de resistir y otras que no, y dejan y se quedan en el camino. Por ejemplo, uno ve, fíjense en las palmeras que son tan altas, y uno ve el viento recio, las tormentas, que sopla, pero siempre vuelve a su lugar, siempre permanece allí. Dios quiere que cada uno de nosotros, que cada uno de sus hijos, permanezcamos, seamos resilientes, que tengamos, porque tenemos de parte del Señor la capacidad de Dios, el poder de Dios que está en cada uno de nosotros para hacer. Y eso vamos a ver, por eso lo que dice la palabra de Dios. En Santiago capítulo 1, versos 2 al 4. Dice así la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Yo pregunto, ¿cuál de todos nosotros estamos gozosos? Y dice sumo gozo inclusive. El sumo significa lo mejor, el sumo gozo. Cuando os halléis, dice, en diversas pruebas. Y a veces, no solamente una prueba, sino una. Mi esposa me dice, parece que me viene una tras de la otra. Primero se hizo todos los estudios, después de la catarata. Ahora se le cayó un diente, uno tras del otro, vienen las dificultades, parece. Pero ¿qué hacemos ante esas dificultades? Nos quejamos, murmuramos, clamamos, damos gracias. ¿Qué hacemos? Eso está hablando del lugar que ocupa Dios en nuestra vida y el conocimiento que nosotros tenemos de Dios, que es importante. Diversas pruebas. Yo recuerdo cuando acepté al Señor Jesús, tuve pruebas tremendas, porque yo andaba también en todo lo que era curanderismos y todas esas cosas, y decía que por un poco de tiempo vamos a pasar por un poco de tiempo, pero no era poco tiempo, para mí parecía demasiado tiempo, quería salir de esa situación.
Pero a pesar de ello, yo decía, aunque muera, yo permaneceré. Y por eso estoy aquí, por la gloria del Señor. Diversas pruebas. Las pruebas son necesarias para la vida del cristiano. La presión es importante para ver la resistencia. Por ejemplo, yo inflé la rueda de la bicicleta y andaba bien, fui como 3 cuadras y comenzó la rueda trasera a golpear, y yo parece que la inflé demasiado. Y no era, sino que estaba golpeando porque estaba en llanta. ¿Qué le faltaba? Presión para que tuviera resistencia. O sea, no me soportaba porque le faltaba presión, le tenía aire y se había pinchado. La presión prueba la resistencia. Si no hay presión, no hay resistencia. Es necesario. Por ejemplo, yo veo un colectivo, un micro de larga distancia. ¿Cómo es posible que con la rueda que tiene pueda soportar tanto peso de los pasajeros y todo el equipo, todo el equipaje que lleva, y se mantiene? Por la presión que tiene cada rueda, hace que tenga la capacidad de resistir. De tal manera que el colectivo se pueda llegar hasta el fin. Todos los fabricantes de todo ponen presión para ver la resistencia, para ver la calidad del producto. En todos los órdenes. Por eso, fíjense que los autos y todos, hay autos que son mejores cada vez con la tecnología que hay ahora, pero cada fabricante prueba la resistencia, inclusive de velocidad, qué alcance, qué velocidad puede llegar a tener un vehículo. Pero para ello ejercen una presión para ver la resistencia, si está realmente en condiciones para lograr. De igual manera, nosotros a través de las pruebas, diversas pruebas, es la presión que cada uno tiene para ejercer la resistencia. Es un proceso de la resistencia. ¿Para qué dice? Para que podamos resistir. Diversas pruebas. Por eso, acá el apóstol dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Uno dice: ¿cómo es posible que yo tenga gozo cuando estoy pasando toda la dolencia por lo que estoy pasando, por la dificultad de una tras del otro? ¿Cómo es posible que pueda tener gozo? Tiene que ver por eso con nuestro conocimiento y con la madurez que tengamos en el Señor. Porque si estamos en la mano del Señor, Él es el fabricante, Él es el que ordena nuestra vida. Si estamos en las manos de Dios, todas las cosas que acontecen va a ser para bien. Para el fabricante, ya sea un automóvil, para que tenga una calidad, también tiene que tener los materiales adecuados que sean de alta calidad. En la vida espiritual, el cristiano, el material que nosotros tenemos para resistir, necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 28, versos 19 al 20, dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La orden es hacer discípulos, evangelizar, pero a discipular, que significa formar, que la persona tenga un conocimiento de la palabra de Dios, de la doctrina y las enseñanzas. Ese es el material que necesita cada cristiano.
Cada persona nueva necesita conocer las Escrituras, la palabra de Dios. Y enseñándole a obedecer, a poner en práctica, a vivir conforme a la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, versos 41 y 42 también dice la palabra que creyó, los que creyeron fueron como 3,000 y perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los discípulos estaban poniendo en práctica la voz de la comisión que el Señor Jesús les dio. ¿Qué estaban? Estaban discipulando. Perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles. Esto es porque muchos se quedan en el camino. ¿Cuántas personas por qué se han quedado? ¿Cuántos creyentes han recibido a Jesucristo y cuántos creyentes se han alejado de Cristo? ¿Cuántos han abandonado? Porque no han tenido el fundamento, no han tenido el material sólido en su palabra, que es la palabra de Dios. La prueba de vuestra fe. Primera Pedro, capítulo 2, verso 2, dice también el apóstol Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. El conocimiento de la palabra de Dios es el material, es el fundamento que cada cristiano debe tener, que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nuestro corazón. Esto es lo que nos da la seguridad de parte del Señor, que todas las cosas que ocurren en la vida de un cristiano es para bien. Romanos capítulo 10, verso 17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. A muchos que se quieren tener fe, dicen dame fe, a uno quieren que Dios le ve, que la fe le venga. No, la fe tiene que ver con la palabra de Dios. Si bien está el don de fe, está el fruto como fe, pero está la fe por el crecimiento de la palabra de Dios. Por eso, cuando mayor conocimiento tengo de la palabra de Dios, mi fe tiene fundamento. Viene por la palabra de Dios, la fe. Y esto garantiza que el cristiano, vamos a pasar, por supuesto, no estamos exentos que pasemos enfermedades, que haya crisis, accidentes, muertes y un montón de cosas que vamos a pasar. Pero qué bueno saber que a la luz de las Escrituras, la palabra de Dios estará contigo, Dios estará siempre, porque Él le ha prometido. Y si yo conozco la palabra de Dios, las promesas de Dios, no importa lo que venga, yo permaneceré. Dice el Salmo 94, 12 también: bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruye, para hacerlo descansar en los días de aflicción. Fíjense, en los días de aflicción puede descansar, porque estás enseñado. Hay una corrección de Dios, hay una disciplina de Dios, hay conocimiento de Dios. Dios va tratando con nuestra vida, Dios va formando nuestro carácter, Dios va obrando en nosotros de manera que en las dificultades podemos descansar con plena seguridad que Él cuidará de mí. Así como estuvo ayer conmigo, estará hoy. Y en estas aflicciones que Él me libró, también me librará ahora. Y sé que Él siempre estará aquí. Él dice: no te dejaré ni te desampararé. Él estará allí en tu circunstancia. Por eso que es importante, ¿cómo estamos nosotros? Tiene que ver con nuestra decisión cotidiana. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? ¿Qué lugar ocupa las Escrituras en nuestra vida? La palabra de Dios en nosotros. ¿Cómo Dios está operando en nosotros? Si yo estoy en la mano de Dios como el barro en la mano del alfarero, sé que la obra que ha comenzado Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
llevará a cabo su plan perfecto. Él va informando el carácter de Jesús en cada una de nuestras vidas. Pero tiene que ver con nuestra decisión de buscar al Señor y de estar en la mano de Dios y orar que el Señor siga trabajando en nosotros. De ser flexibles, de ser moldeables, de ser enseñables, de estar a la expectativa, esperando de parte de Dios las promesas de Dios, el cumplimiento de su verdad en nuestra vida. Y eso tiene que ver cómo estoy con Él. Él es el creador y nosotros somos criatura de Él y somos nueva criatura en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús tenemos los recursos de parte de Dios. El poder de Dios está en nosotros, el Espíritu de Dios está en nosotros y opera a través de nosotros, de tal manera que si somos conscientes de esto, Dios va a ir obrando en nuestra vida y va a ir transformándonos, como dice 2 Corintios capítulo 3 verso 18. Dice que nos va transformando de gloria en gloria. Por tanto, mirando, dice, todos nosotros a cada descubierta como un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. Amén. Somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Fíjense que Dios sigue trabajando en cada una de nuestra vida. Dios quiere que cada uno de nosotros lleguemos a este nivel. Está en el plan de Dios. Dios no quiere que vivamos siempre en la misma estatura, sino que crezcamos cada día más. Crezcamos cada día más. Y eso tiene que ver con mi relación con el Señor. Dice, mantenga, dice la paciencia, obra perfecta para que sean perfectos y cabales y que os falte cosa alguna. Fíjense el propósito, para que las pruebas, diversas pruebas, y la finalidad de las diversas pruebas que Dios permite en nuestra vida, tiene una finalidad, un propósito, para que seamos perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Quiere que realmente seamos aptos para que podamos ser instrumentos en la mano de Dios para servir a Dios. ¡Qué maravilla! Si estamos de esta manera, Dios va a cumplir su propósito en nuestra vida. Jehová cumplirá su propósito en vida. Yo recuerdo que en el campo, en el Chaco, hace muchos años, araban la tierra y la reja de arado se pasaba, tenía que poner a fuego cuando estaba rojo el metal, la reja, se le daba con un martillo para sacarle el filo, para arar la tierra. Y soportaba, fíjense, el calor y los golpes para sacar fila, para que se pudiera arar la tierra. Pero si se quebraba, ya no servía para nada. ¿Cuál era la finalidad de todo esto? Porque si no, no servía para arar la tierra. Dios trabaja con cada uno de nosotros, a veces circunstancias que Dios permite para que nosotros vayamos creciendo y lleguemos a ese nivel espiritual, para que seamos de calidad. Cuando el fabricante tiene su auto, llegó a su máximo, sabe que es de calidad, sabe la resistencia que tiene, sabe el producto que tiene y los beneficios que tiene, porque sabe de qué está hecho. De igual manera, Dios también sabe de qué estamos hechos y su poder está en nosotros, para que también nosotros seamos aptos para servir al Señor. Que seamos, dice, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Fíjense a qué nivel quiere que cada uno lleguemos, que seamos perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Perfecto.
no significa que ya somos la perfección, sino que llegamos a una madurez, a una estabilidad en la vida cristiana, que podamos ser instrumento en las manos de Dios para servir a Dios. Por supuesto que a veces no es necesario que vivamos pasando prueba por prueba. Si somos realmente moldeables en la mano del Señor, Dios va trabajando y uno es flexible, Dios va llevándonos a través de la palabra de Dios. Segunda Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17 dice: porque todas las escrituras inspiradas por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense qué finalidad a través de la palabra logra, a través de la palabra que estamos hablando, del material que necesitamos tener contacto con él. No es necesario a veces pasar. Si somos flexibles, Dios nos va transformando y llevándonos a que seamos, dice, hasta que todos seamos perfectos para toda buena obra. Y eso es lo que Dios quiere lograr en cada uno, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios quiere que cada uno de nosotros lleguemos y seamos de esta manera. La meta, el propósito de Dios, que cada cristiano llegue a esta madurez espiritual para que podamos servir. Porque si llegamos a este nivel, se da por sentado que tenemos toda la disciplina, todo el conocimiento necesario, todos los recursos de Dios en nuestra vida, que no habrá nada ni nadie que nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso el cristiano puede ser resiliente, porque puede saber, no importa las dificultades, podemos decir como el apóstol Pablo: ante todas estas cosas somos más que vencedores, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo profundo, ni lo alto, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podemos llegar. Tenía esta plena seguridad, no nada, ni la muerte, ni la vida, ángel, nada, llegar a ese nivel, a esa plena seguridad, que nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo te pregunto, ¿cómo estamos? ¿Cómo está tu vida, tu relación con Dios? ¿Qué seguridad tienes en Dios? ¿Está creciendo de esta manera? ¿Dios sigue trabajando en tu vida? Porque Dios quiere que seamos nosotros lo mejor. Lo mejor. O sea, que seamos lo mejor. O sea, los premios, ¿qué es lo mejor? Los premios. Apto. Fíjense que decía de Job, por ejemplo, Job capítulo 1, dice que era un hombre perfecto. Fíjense, dice que era perfecto, correcto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjense, antes de que se le viniera toda la prueba que pasó, por todo lo que pasó. Pero ¿qué está diciendo la palabra? ¿Cómo era ya? Perfecto. Esta era la garantía, la plena seguridad que tenía de que todo lo que luego pasó, él pudo permanecer y pudo recibir la bendición de Dios. Estamos nosotros caminando hacia ese nivel espiritual de ser resiliente a pesar de todas las circunstancias. Yo adoraré al Señor. Por eso fíjense que Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 18 que dice: da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Da gracias a Dios en todas circunstancias. Porque es la voluntad de Dios que si permite que pase lo que pase, está en los planes del Eterno para mi capacitación, para mi formación. Me prepara no solamente para aquí, sino para la eternidad, para que sea un instrumento en la mano de Dios para alcanzar a otros, para que puedan ver que Cristo está
en mi vida y que Dios siga transformando. Y que puedan ver a Cristo en nuestra vida. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Oremos al Señor para que Dios siga orando con nosotros. Padre, gracias te doy por tu palabra. Señor, gracias que pueda lograr tu propósito en nosotros de que seamos perfectos y cabales y que os falte cosa alguna, de tal manera que seamos aptos, que podamos estar listos para servirte en cualquier lugar, que realmente tu nombre sea exaltado y glorificado. Bendice a tu pueblo en este lugar, bendice a cada hermano, Señor. Yo te ruego por lo que están pasando dificultades en este tiempo, en diferentes situaciones. Yo te ruego tu bendición, tu fortaleza, Señor, y gracias, porque en ti tenemos todos los recursos, Señor, para lograr. Y por eso te alabo y te doy gracias por tu fidelidad en Cristo Jesús.